Hola, mi nombre es Mónica Fuitiva y está usted viendo o escuchando La Voz de los Ensayos Clínicos. Hoy venimos con un tema que pues hace mucho no hablo y me encanta porque es una de las partes más importantes que hacemos cuando estamos trabajando con ensayos clínicos, especialmente en los centros de ensayos clínicos o en las clínicas de los ensayos clínicos. Este tema es con respecto a cómo se documentan las cosas o cómo se llaman los documentos, qué cosas van dentro de estos documentos, en fin. Entonces, el tema de hoy, mis amigos, es ¿qué son los documentos fuente en los ensayos clínicos? En inglés lo conocemos como los source documents, ¿ok? Entonces, estos documentos fuentes son los documentos que son utilizados como los registros, datos y documentos originales que contiene la información sobre la participación del sujeto en los ensayos. Entonces, esta información es donde tenemos absolutamente todos estos registros o todos estos datos. Se le llaman así, documentos fuente, porque son los documentos originales, ¿ok? Eso quiere decir que si usted toma nota de alguna parte de la visita, por decir, de los signos vitales, en en un pedacito de papel, ese pedacito de papel se va a convertir en el documento fuente. Entonces es importante que siempre recordemos que donde estamos documentando, donde estamos anotando la información, ese documento es el original y ese documento es el documento fuente. Con respecto a todos los detalles de las guías de todo esto, hay otro video que se llama Alcoa-C y ese video lo hice hace un par de semanas, así que les recomiendo que lo miren también porque ese explica en detalle qué significa cada parte o cuáles son las guías específicas que debemos seguir para documentar las cosas. Entonces, hoy, con respecto a los documentos fuente, vamos a hablar, voy a mencionar algunos de los documentos fuente que son, digamos, como los esenciales, pero pues obviamente pueden haber muchos más. Entonces, estos documentos son esenciales, como mencioné, para verificar, ¿por qué son tan importantes? Porque son para verificar que los datos reportados en los ensayos son exactos, completos y verificables. ¿Ok? Por eso es que, por decir, si uno escribió la información en un documento, en un pedacito de papel, ese documento es el original y ese es el que se debe guardar, es el que se debe poner en el, en la carpeta de ese paciente. ¿Y por qué se debe hacer y por qué no se puede transcribir? Porque resulta que cuando uno transcribe de un papel o de un documento a otro, uno puede cometer errores. Entonces, la única manera de comprobar que no se cometieron errores es teniendo el documento donde se escribieron las cosas originalmente. Esa es la razón por la que se debe tener el documento original. Entonces, ¿qué pueden ser catalogados como documentos fuente? Están las historias clínicas de los pacientes. En estas historias, pues obviamente estas historias contienen toda la información médica, toda la información médica relevante al paciente, antes, antes y durante el tiempo en que el paciente esté participando en los ensayos clínicos. Usualmente, en los ensayos clínicos uno pide la historia clínica del paciente, digamos, del último 6 meses o del último año, dependiendo de lo que sea requerido por el protocolo, ¿verdad? Hasta el momento en que el paciente empieza a participar en el estudio. Entonces, esto nos sirve para saber si este paciente, pues toda la información del paciente de si tiene el diagnóstico de la condición por la cual estamos haciendo el estudio, si por ejemplo el estudio requiere que el paciente esté tomando medicamentos específicos o algún grupo de medicamentos o que pertenezca a algún grupo de medicamentos específicos, en qué dosis,
cuántas veces al día, por cuánto tiempo, toda esa información va a estar aquí. Entonces, esto nos ayuda también a confirmar si el paciente califica o no, inicialmente, ¿verdad? Porque pues obviamente el escaneo tiene bastantes pasos, pero inicialmente una de las cosas son los diagnósticos, los medicamentos, a que el paciente de pronto no tenga una condición a que esté dentro de las exclusionarias, de las que son excluyentes, o por ejemplo, que el paciente no esté tomando un medicamento que sea prohibido, cosas como esa. Eso está en la historia médica del paciente. El segundo sería el que estamos mencionando acá, sería los resultados y las pruebas, por ejemplo, de laboratorios o de cualquier examen que sea requerido para el estudio. Pero pues por lo general, casi todas las visitas o muchos de los estudios tienen laboratorios, entonces los resultados del laboratorio también son parte de estos registros originales, ¿verdad? Entonces, esto incluye los resultados de los análisis de sangre, de la orina, otros exámenes clínicos que se hayan realizado durante la participación del ensayo. Los registros de tratamiento. Entonces, en estos registros de tratamientos es donde vamos a documentar cuáles son los medicamentos que se le han administrado, las dosis, la frecuencia, cuándo empezaron, si todavía lo están tomando o si en algún momento pararon de tomarlo, si fueron, por ejemplo, porque el paciente de pronto tuvo una reacción adversa, entonces el paciente de pronto tomó este medicamento por ejemplo, por esa razón, o de pronto porque el paciente ya venía tomando este medicamento, pues de acuerdo a su historia clínica, pero de pronto tuvo una exacerbación de la condición, entonces de pronto tuvo un incremento de la dosis, en fin. En estos registros de tratamiento, pues se lleva todo este récord. Ese registro de tratamiento se empieza a tomar inclusive desde antes del preescaneo, luego durante el escaneo y luego durante toda la participación del paciente durante el estudio. Luego también están los cuestionarios y formularios de consentimiento informado, que ese también es un tema del que hablamos largamente en otro video. Entonces ahí vamos a tener todos los documentos pues probando que se hizo el conocimiento, el proceso de conocimiento informado, van a estar los formatos con el paciente, con la firma del paciente, de la persona que completó este proceso, la fecha y quizás pues algunas otras requerimientos dependiendo de si la clínica tiene, bueno, de las guías que tenga la clínica con los SOPs en general. Luego también tenemos los registros de visitas y evaluaciones, que estos son como los templetes que la clínica está utilizando para recopilar toda la información pertinente a cada visita de ese protocolo. Entonces, cuando uno trabaja en una clínica de investigación, usualmente cada vez que tiene un protocolo nuevo, tiene que crear estos templates para cada una de las visitas, que el templete del escaneo, que el templete de la visita, por ejemplo, de la semana 1, de la semana 2, cada uno de esos son templates que tenemos que crear nosotros para, siguiendo el protocolo, ¿verdad? Para colectar la información que necesitamos para el protocolo. Entonces, este documento lo que hace es que documenta todas las visitas del paciente pues en el centro de ensayos y las evaluaciones realizadas durante cada visita. En este documento básicamente lo que vamos a hacer es pintar como como si fuera pues una fotografía que fue lo que pasó en la visita. Vamos a describir qué fue lo que pasó en la visita, si se cumplieron con todos con todas las cosas requeridas para completar en esa visita, con todos los exámenes, cada una de las cositas que tocaba hacer en esta visita. Eso debería estar documentado en esos registros de visita y evaluaciones, ¿verdad? En esos templates.
Luego está las notas de progreso y seguimientos médicos, que es en detalle la evolución del paciente a lo largo del ensayo. Entonces, usualmente estas notas de progreso son escritas por el investigador principal o por alguno de los médicos que están siendo parte de este estudio, ya sea por el investigador principal o el subinvestigador o algún persona que fue designada para hacer esta parte del proceso. ¿Ok? Entonces, estos documentos son críticos para asegurar la integridad, la validez de todos los datos del ensayo clínico, permitiendo que las auditorías sean, o sea, que cuando se hagan auditorías, estos auditores puedan verificar que que todas estas cosas se hicieron, ¿no? Y pues por parte de las autoridades regulatorias también. Entonces, en estos documentos es donde se prueba que cada visita fue hecha y no solo eso, sino también es bien importante, por ejemplo, que el investigador principal tenga como su huella en cada una de estas visitas, porque, por ejemplo, esa es una manera de probar que el investigador principal fue parte y que estuvo realmente cuidando a sus pacientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en los laboratorios que aparezca la firma del investigador principal diciendo si el resultado está fuera de lo normal, la firma o las iniciales y la fecha del investigador principal, como haciendo el conocimiento de que él o ella vieron estos resultados de laboratorio y determinan si son clínicamente significativos o si no son significativos clínicamente, ¿verdad? Y también agregando notas y pues obviamente en las notas de progreso es una manera bien importante en que el investigador principal muestra que ha estado muy envuelto y que ha estado pendiente de sus pacientes. Entonces, si en estos documentos originales o en estos documentos de fuente no hay huellas del investigador principal, entonces podría ponerse en duda si el investigador principal realmente estuvo pendiente de sus pacientes, ¿verdad? A menos que todo haya sido delegado a otro médico y el investigador principal simplemente haya estado observando y asegurándose pues que todo esté haciéndose de acuerdo al protocolo. Sin embargo, hay muchos sponsors que um, no validan una visita completa o que ha sido completa hasta que no esté firmado esta nota de progreso por el investigador principal. Inclusive si otro médico o el subinvestigador fue delegado para hacer todas esas tareas, el investigador principal va a ser como cosigner de eso o va a firmar confirmando que él o ella revisaron todos esos documentos y están de acuerdo con todo lo que ha pasado. Entonces, y eso, mis amigos, son los documentos fuente y así como en breves palabras qué son, para qué sirven y por qué son tan importantes. Así que me encanta que estén mirando estos videos. Cualquier otro tema del que quieren que hablemos, cualquier otra cosa que ustedes deseen, cualquier pregunta que tengan, por favor déjenmelo saber en las notas de abajo. Muchas gracias, por favor compartan, denle likes, así es que pues se comparte la información. A mí me encanta compartir mi información y pues chévere compartirla con más gente de pronto que lo necesite. Gracias y seguimos aquí en La Voz de los Ensayos Clínicos.